Bienvenidos a Perspectivas, un espacio dedicado a charlar el cine con invitados que desde su experiencia o profesión nos van a hacer ver las cosas a través de sus ojos. En el episodio de hoy hablaremos sobre las diferencias entre el cine y la televisión. Y es que si bien tienen similitudes, también tienen diferencias significativas. Su cadena de valor, Presentación, Financiamiento. calidad de imagen y muchas otras más. Para profundizar en este tema, contaremos con 4 expertos desde diferentes disciplinas. Inicialmente estaremos conversando con Carolina Jiménez, comunicadora social. Carolina cuenta con experiencia radial en prensa y producción documental. Hola Carolina, ¿cómo vas? Hola Samantha, buenas tardes. Muy bien, gracias. Bien, desde tu perspectiva en el campo, cuéntanos, ¿cuáles son las diferencias que puedes observar entre el cine y la televisión? Pues Samantha, por ejemplo, puede estar el formato, el lenguaje y la narrativa de estas dos producciones. Ok, cuéntanos entonces un poquito más sobre la narrativa. ¿Qué puedes observar desde la narrativa de cine y la narrativa en televisión? Sí, mira, por ejemplo, en el cine la duración puede ser un poco más larga, ¿no? Entonces hay una estructura como más única, por ejemplo, puede ser un poco más poética, literaria, desarrolla, por ejemplo, un poco más a profundidad el personaje. Puede haber ¿cómo decirlo? Como una exploración más detallada del tema, ¿sí? En cambio, tú en la televisión, pues como puede ser episodios como día a día, puedes tener un poco más prolongada la trama, incluso el lenguaje es más, incluso como decirlo, como puede generar un poco más de conexión con el espectador por el tiempo en el que puede estar durando estos espacios de producción. Entonces puede permitir de pronto incluso una narrativa más compleja por la duración de este formato. Claro, y eso los puede diferenciar. Claro, y aparte la televisión se graba muchas veces en vivo, ¿no? Hay unos formatos que pueden ser en vivo, por ejemplo, y esos pueden ser muy de la familia, ¿no? Muy de unos horarios y unas franjas que pueden ser muy coloquiales, es decir, en cualquier parte de la casa lo puedes estar disfrutando con cualquiera de tus no sé, con los que compartas. O sea, la televisión creo que es un poco más universal, es decir, un programa de televisión puede ser para cualquier momento, en cualquier lugar. ¿Qué otras diferencias puedes encontrar desde tu perspectiva como comunicadora social? Yo, por ejemplo, en la parte de la distribución, de la audiencia, entonces puedes ver, por ejemplo, insisto, ¿no? ¿Cómo pueden fluir en la sociedad estos dos formatos? Entonces, ¿cómo a mí el cine me puede sacar de un momento X de mi vida o de alguna situación en la que me encuentre? Cuando yo me dirijo a otro lugar, ¿cierto? Voy a una sala de cine, voy a un lugar oscuro con un sonido que no tengo en casa, entonces eso me puede transformar de una u otra manera, tanto emocionalmente como físicamente, sí, una producción de cine. Y lo que hablábamos un poco de la narrativa, ¿cierto? No es lo mismo que tú escuchas día a día en la televisión. Y la tele, lo que les decía también hace un momento, es como hace referencia también un poco otra vez a cómo la televisión se vuelve, por ejemplo, también una rutina, ¿no? Es decir, por ejemplo, las noticias que la dan todos los días a la misma hora y todo el mundo está cenando. Y entonces, ¿cómo ese momento de la televisión con ese contenido puede generar alguna afectación a la sociedad, ¿cierto? ¿De qué manera? ¿Qué información le está transmitiendo? ¿Qué mensaje le está dejando para el día a día a esa familia, a esa casa? Es diferente. Creo que la intencionalidad de la televisión y del cine es completamente diferente. Te entiendo, o sea, es la manera en la que el cine, a través de sus efectos especiales y sonidos, te transmite más directo un mensaje o... Puede ser eso por un lado, Samantha, y por otro lado es ese mensaje que puede transmitir
tanto el cine como la televisión. Entonces muchas veces pueden ser de denuncia en el cine, ¿cierto? Vemos producciones que han sido vetadas o por su contenido político, social, entonces no se puede transmitir en algunos lugares, en algunos países. Mientras que la televisión, su posición política siempre va a estar como dirigida por algo o por alguien, ¿cierto? Sí. Está limitado y la información que transmiten es relevante para la sociedad, es decir, qué le están comunicando el día a día a los ciudadanos, qué es lo que quieren mostrar a través de ese medio que está todos los días al margen, ¿no? A la mano de toda la gente. Es como la intencionalidad que tiene cada una de los dos en el tema de la comunicación es relevante. Carolina, muchas gracias por tu tiempo y por compartir tu perspectiva con nosotros. Gracias a ustedes, gracias Samantha. Y es que lo que mencionaba Carolina es muy real. La televisión, y dependiendo de los canales, está sujeta a presentar posiciones que benefician tanto intereses políticos como económicos. Sí, es verdad. A diferencia del cine, que el cine fue una forma como de democratizar la comunicación. Tú como productor y con tu equipo de trabajo tienes como más libertad en el guión acerca de lo que escribes, política, religión, temas sociales, hay como más libertad, ¿no? Pero no del todo, porque hablando de conflicto de intereses también queda muy en evidencia el tema de la censura. Por ejemplo, esta película La Hora de los Hornos, que es también como documental, que se desarrolla en Argentina durante el tema de la dictadura y pues claramente fue censurado. Hablando de la censura, esto también abarca temas fuera de un movimiento tipo partidos políticos, como la censura que tuvo Buzz Lightyear en muchos países por una escena gay que tenía, y como lo tienen muchas otras producciones. Claro, los temas de censura están presentes en ambas industrias, en el cine y la televisión. Pasa que el cine ha tenido un poco más de libertad y la televisión hasta ahora literalmente está saliendo del closet. Un tema extenso al que le podemos dedicar otro espacio en el podcast. Por ahora vamos con el siguiente invitado, él es Juan Pablo Plata. Un escritor colombiano, pero además periodista y crítico literario. Juan Pablo, bienvenido a Perspectivas. Estamos hablando sobre las diferencias entre cine y televisión. Tengo entendido que desde tu campo, es decir, la parte literaria, ya has trabajado en este tipo de producciones, ¿no? Sí, he escrito para documentales y he escrito para cine, he grabado. Súper, Juan Pablo, qué interesante. Respecto a esto, ¿nos podrías comentar qué diferencias hayas? Pues escribir para un documental se diferencia inicialmente por el género. El documental es, digamos, supuestamente el registro de la vida real tal cual es, con un poquito el filtro, la influencia del director y las agendas o las respuestas que den los personajes que participen en el documental. Y mientras escribir para ficción, sea para una serie, una novela, una película, un cortometraje, que sea una cosa inventada, pues tiene más libertad y también lleva una agenda, digamos, una política, unas ideas, unas convicciones, algo que se quiere, digamos, infundir el espectador tanto en documental como en ficción. Pero el documental, digamos que de pronto hace esto más evidente y serio, y el documental pues tiene una movida comercial más corta o unos circuitos, unas plataformas y unos canales de distribución distintos al de la ficción, y uno los considera el público objetivo y también lo que tiene que hacer o lo que tiene que causar, ¿no? Si es un documental ambiental o de desplazados, pues tiene que conmover, y si se está buscando la donación o conmover a la gente o cambiar una política estatal o mundial, pues se hace con esos fines, ¿no? Y el de la ficción pues entiende que se debe pensar que se busca asustar, hacer reír, reflexionar sobre un drama humano. Se piensa mucho a la hora de escribir de manera involuntaria y voluntaria en los efectos que se quieren causar. Bueno, Juan Pablo, muchas gracias por compartirnos tu perspectiva. Y sobre lo que Juan mencionaba, podemos recalcar la digitalización. Esto tiene dos caras en la conversación, puesto que genera un mayor alcance del que tiene una transmisión normal, esto hablando desde la televisión, pero también una disminución de la audiencia que asiste a las pantallas grandes. Claro, sí, esta disminución se soporta con las plataformas piratas que pues de cierta manera facilitan el acceso al material, pero afecta considerablemente la asistencia de la audiencia en los diferentes espacios destinados para
proyectarlas, ¿no? Sí, Samantha, claro, y es que el factor económico influye también mucho en la audiencia. Pero ahora nos encontramos con un nuevo invitado. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Cuéntanos porfa un poco de ti y de tu trayectoria. Bueno, pues buen día para todos, gracias por este espacio que abren para el cine y para la televisión. Mi nombre es Sebastián Ruiz, soy actor, director de cine y guionista, ganador de Grandes Historias 2022 y 2021. Sebastián, ¿podrías contarnos, según tu experiencia, en qué medida difieren las técnicas de filmación usadas en la producción de una televisión y un cine? Pues bueno, pues las técnicas de filmación para cine y televisión, empezando, las podemos ver desde el tipo de imagen como la queremos plasmar, ¿no? Hablando desde el tema técnico de planos. En la televisión usamos más planos abiertos, más planos enteros. En el cine hay más planos detalles, ¿sí? Son más cerrados. ¿Por qué? Porque asimismo se diferencia por la actuación, ¿sí? Digamos que para el cine la comunicación que hay desde la actuación es más simplificada, no es tan abierta. Claro, es que además el cine está producido para grandes pantallas y pensado en despertar más empatía con sus planos principales, ¿verdad? Sebastián, ¿tú me puedes contar entonces, me puedes hablar sobre la duración promedio de las producciones en cine versus televisión? Bueno, en cuanto a la duración de una peli a una serie televisiva, a una novela, es que, digamos, una novela ahorita se está grabando. Antes, pues primero, antiguamente una novela podía demorarse un año grabándose, 8 meses, 7 como mínimo, ¿sí? Ahora las producciones de las novelas las están sacando en 3, 4 meses, ¿sí? 4 meses por mucho están sacando una novela. ¿Eso por qué? Pues precisamente también por el tema de los presupuestos. Y también depende mucho el tipo de historia, el tipo de guión que hay, ¿sí? Las historias que están manejando en televisión, cuando sí son de época, cuando quieren contar algún tipo de época, como las que vimos hace poco en las Villamizar o las de La Pola, digamos en el caso de Colombia, las novelas que se han hecho así en novelas de época, esas son las únicas que, digamos, manejan excepciones en el que superen los 3 meses de grabación, ¿sí? Entonces han durado grabando 8 meses, 9, 10 meses, pero ya es por el tipo de requerimiento de la producción, o el tipo de vestuario, las ambientaciones, las locaciones. Entonces, en cuanto a producción hay demasiado trabajo para lograr ambientar esos lugares, esas locaciones de las historias, ¿sí? En cuanto al cine pueden demorarse grabando una película 3 meses de corrido, 5 meses, 1 año, 2 años, ¿sí? Pero entonces, ¿cuál es la diferencia? Primero, o sea, siempre partimos de los requerimientos técnicos del guión, ¿sí? No es lo mismo grabar una película en una historia, digamos, que no requiere mucho efecto especial. De pronto, si no es una película de acción, o de pronto que no es una película fantástica o animada, en el que de pronto necesitamos personajes para hacerlos con tecnología, o en DJI, o en Chroma. Entonces, dependiendo de esos requerimientos técnicos, es también la duración de las mismas producciones. Sebastián, muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. Acabamos de escuchar una experiencia más técnica. Chicos, escucho sus opiniones. Yo pienso que Sebastián toca un tema clave al hablar de diferencias entre cine y televisión, y son los tiempos. Cada producción, hablando puntualmente, maneja diferentes tiempos. El hacer cine cuentas con un tiempo más o menos de 2 horas, es un tiempo limitado en pantalla. Al hacer televisión, pues tienes un lienzo narrativo más amplio, ¿no? Claro, por los episodios y temporadas esto te deja profundizar un poco en la historia, ¿no? Y los personajes también. Pues, sin embargo, yo difiero un poco respecto a lo que mencionaba Sebastián sobre los planos, ya que generalmente vemos que la televisión mantiene una locación fija, lo que no siempre sucede en el cine. Pues de hecho estos dos temas nos dan paso para hablar de los diferentes formatos que nos entregan en estas producciones, como el falso documental, donde se muestran planos más cerrados, pues primeros planos,
para crear una cercanía con el personaje, ya que muestra pues sus opiniones y así. Ahora pasaremos a nuestro último invitado, David Herrera. David es director y productor graduado de producción de cine y televisión del Royal Holloway. Es una universidad de Londres con una maestría en ciencia política de la Universidad de los Andes. Dentro de sus últimos trabajos tenemos Nosotros los Caídos, es una serie de ficción para televisión. Ciénaga Oscura es otra serie de ficción para televisión. Soñadora, Mujer Soñadora es un largometraje documental en coproducción con el canal de televisión Señal Colombia. Hola David, ¿cómo estás? David, cuéntame, ¿cuáles fueron los desafíos al grabar para cine o para televisión desde tus últimos trabajos? Bueno, Felipe, ambos proyectos, la película Mujer Soñadora y la serie de ficción Ciénaga Oscura, fueron una experiencia muy interesante y a la vez desafiante en muchos sentidos porque cada uno tenía su propio conjunto de particularidades y desafíos. Con Mujer Soñadora, la película, yo me adentré en la vida y cultura de la comunidad indígena Wayuu en La Guajira. El documental se rodó en distintas partes de este territorio y al ser tan grande y tan lleno de riquezas naturales, pues tuvimos que movernos mucho para poder capturar todo. Como película documental, pues tuve el privilegio de trabajar con personas reales que representaban su propia vida y costumbres en lugar de actores. Estos personajes reales pues te aportan un nivel de autenticidad, profundidad en la historia o a la historia que no se puede alcanzar con la ficción. Sin embargo, pues dirigir este formato de película también significa que tenías un solo bloque de tiempo para contar la historia y que cada escena tenía que ser muy precisa y muy contundente. En relación a la serie Ciénaga Oscura, pues fue una experiencia muy distinta. Esta serie de televisión fue de suspenso histórico, estuvo ambientada en otra época, en los años 30, y se grabó a las afueras de Girardot. En este proyecto tuve la oportunidad de crear y explorar un universo narrativo mucho más amplio a través de varios episodios, lo que me permitía desarrollar tramas y personajes con mucha profundidad. En este proyecto, en la serie, yo trabajé con varios actores profesionales que le dieron vida a los personajes y a las historias. Y en ese tipo de producción, pues normalmente se plantean sus propios desafíos, como mantener un ritmo constante de producción y sobre todo mantener el interés del espectador en cada episodio. Claro, además que me imagino que mantener la tensión y la línea como tal de la historia tiene que ser muy difícil. Bueno, tú me hablaste ya de dos formatos, un formato para televisión, que fue la serie, y una película. En temas de producción, ¿cuál es esa diferencia entre hacer cine y hacer televisión? A nivel de producción también hay diferencias notables. El cine tiende a ser más costoso, es un proceso más largo que puede durar varios años, 2, 3, 4 años. En todas las etapas, desde el guión hasta la postproducción. La televisión tiende a ser menos costosa y la forma o el ritmo de producción es mucho más rápido. Igual en cualquiera de los dos casos, pues el objetivo es el mismo, pues contar una historia atractiva con la que logres conmover y conectar al público. ¿Y cómo es ese tema de conectar con el público? Me hablas de una producción, una postproducción, sin embargo, a la hora de la distribución, ¿cómo lo manejas? Ahora, en temas de distribución también hay cambios importantes. En el cine, normalmente tienes una sola ventana de distribución, que es lanzar la película en cines, o por lo menos es el primer canal o ventana de distribución. Y lanzar en cines es costoso, tienes que tener una campaña de marketing fuerte para asegurar que la gente vea tu película. Ya luego puedes irte a plataformas, a la misma televisión, para intentar recuperar los costos y sobre todo pues tener beneficios. La serie, normalmente, la serie de televisión, tiene una primera ventana, que es la televisión tradicional, o en el caso de las series que hacen las plataformas tipo Netflix y Amazon, pues la ventana es la misma plataforma, o sea, se va a lanzar ahí. Y pues la televisión bajo este modelo te da a ti un flujo de dinero o de ingresos más constante, ya que se produce también pues mucho más rápido. Y pues finalmente a nivel artístico pues también el cine y la televisión son distintos o se perciben de manera distinta. En el cine normalmente se presenta o se entiende que la historia tiene un valor artístico particular, alto y es mucho más reconocida por su propuesta artística que una serie de televisión. Muchas veces pues una película se ve como una obra de arte creada por un equipo, por un director durante varios años.
La televisión, por otro lado, tiende a ser vista como una forma de entretenimiento más comercial, aunque bueno, con los últimos años ha cambiado un poco porque han llegado series de televisión con una calidad mucho más alta que se acerca mucho al cine, a esa estética del cine. Bueno, David, gracias por este espacio y brindarnos tu perspectiva. Y es que en realidad David tiene mucha razón cuando habla del acercamiento de la televisión hacia el cine. Se centra, yo creo, también en la tecnología. Las cámaras que se usaban para el cine son mucho más costosas y más profesionales, y ahora se usan también para la televisión. Sí, estoy de acuerdo. Pues es como una estrategia desde varios aspectos, ya sea desde los planos, cámaras, formatos, etcétera. Al final, ambos tipos de producción buscan una cercanía, innovar para poder abarcar a muchos más públicos. Sí, es verdad, tienes toda la razón. A todos, gracias por escucharnos. Fue increíble compartir este espacio con ustedes. Esto fue Perspectivas, un espacio para crear en conjunto. Nos vemos la otra semana con nuevos temas y nuevos invitados.